Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo una información muy importante, incluso muy impactante para mí y también me hizo sentir muy afortunada. Les quiero contar que últimamente diferentes medios digitales y de información publicaron la famosa lista anual de las mejores ciudades para vivir aquí en Canadá. Les quiero contar que este listado es muy importante porque muchas veces nosotros como inmigrantes nos cuesta un poco más conocer las ciudades presencialmente, verlas y probar si nos gustan. Es por eso que estos listados nos ayudan a mirar si, digamos, los factores que tiene o la calidad de vida que ofrece esta ciudad o esta provincia es la ideal para nosotros o para nuestras familias. Como ha sido visto muy pocas veces, les quiero contar que este año 2021 Halifax y Charlottetown se debutaron el primer puesto. Los dos están empatados. Les quiero contar que este listado se basó en diferentes factores como lo son el precio de las casas comparado a ciudades grandes como lo son Toronto, la salud, el tráfico, la educación y la tasa de criminalidad. A pesar de que me siento muy afortunada y muy feliz de que Halifax en Nueva Escocia y Charlottetown aquí en PEI sean el puesto número 1, ciudades como Fredericton y Moncton no se quedan atrás. Fredericton sacó el puesto número 2 y Moncton se quedó con el puesto número 7. Esto nos da también una mirada más amplia a mostrarnos que no solamente Halifax y Charlottetown son unas ciudades muy buenas para vivir, sino que como tal el Atlántico está muy bien posicionado y ofrece una muy buena calidad de vida. Estos datos me impactaron tanto porque les quiero contar que revisando los listados del año 2018 y 2019 me di cuenta que Charlottetown estaba más o menos en el puesto número 200 o 230 y Halifax estaba más o menos en el 130, es decir que cada uno subió 100 y 200 puntos. Les quiero contar que este listado está basado en 415 ciudades, lo que quiere decir que el top 10 o el top 20 incluso están muy bien. Debido a que estos datos me parecieron tan interesantes y tan impactantes, yo me puse a hacer mi investigación y me di cuenta que estos saltos en las posiciones se deben más que todo a la pandemia. Les quiero contar que mucha gente, sobre todo en ciudades grandes, se dieron cuenta que ampliando su visión y dándose a conocer un poco más el trabajo remoto, se dieron cuenta que también podían tener una muy buena calidad de vida trabajando desde casa en otras ciudades que les proporcionaba, como lo digo, mejor calidad de vida. Por ejemplo, después de la pandemia o incluso durante la pandemia, gente que vive en Toronto se dio cuenta que con un muy buen sueldo que ganaba en Toronto, con un trabajo remoto, puede conseguir aquí en las provincias del Atlántico una casa que valga 3 veces menos de lo que podría costar en donde está viviendo o donde está trabajando. Y no solamente el precio, que sería 3 veces menos o incluso más, sino incluso más grande el predio. Es por esto que nos hemos dado cuenta en PEI que ha habido una migración interna gigante. Gente de ciudades grandes se están desplazando aquí porque se están dando cuenta que aquí es una muy buena oferta y pueden incluso tener una mejor vida. Por esta razón estamos viendo y seguiremos viendo que mucha gente se está desplazando, como les dije, de ciudades grandes aquí porque se están dando cuenta de todas las oportunidades que pueden tener y ya obviamente con mayor desplazamiento la gente se va a dar cuenta que hay mejores trabajos, van a crecer las oportunidades laborales y la gente se va a dar cuenta que puede vivir aquí muy bien, que puede tener una calidad de vida tranquila porque te demoras 2, 5, 10 minutos para ir a otro trabajo a cambio de demorarte 1 hora, 2 horas, 3 horas en el metro y además puedes tener los mismos beneficios y una mejor vida. Y no solamente los inmigrantes nos estamos dando cuenta que el Atlántico es un destino predilecto y muy llamativo, sino que también los mismos canadienses se están dando cuenta que el Atlántico, ciudades como Halifax, como Charlottetown, como Moncton y como Fredericton son el destino perfecto para rehacer su vida. A pesar de que Charlottetown y Halifax tienen el puesto número 1, también nos damos cuenta que cada ciudad tiene sus pros y sus contras. Como ya les he contado muchas veces, el tránsito y el transporte, digamos que es el factor menos privilegiado o más desafortunado aquí en la isla, sin embargo sigue siendo bueno y efectivo. Además, nos hemos dado cuenta que el gobierno está invirtiendo dinero en crear más buses, más rutas e incluso más infraestructura y seguramente estos listados los seguirán motivando para mejorar cada día más, además si tienen más residentes. Además de la efectividad del transporte público, nos podemos dar cuenta que también los costos son un poco más bajos. Por ejemplo, en Toronto nos damos cuenta que el pase mensual del transporte público vale alrededor de $150. Sin embargo, aquí en la isla, el transporte público mensual vale alrededor de $56 y estoy segura que en ciudades como Halifax y Fredericton los costos son muy parecidos.
Además, otro tema muy importante para familias inmigrantes, les quiero contar que el precio de guardería aquí en la isla del Príncipe Eduardo ronda alrededor de entre los 500 y 800 dólares. Sin embargo, en ciudades como Toronto podemos encontrar que este precio oscila entre los 1000 dólares. Como todos sabemos, conocemos a Canadá mundialmente como un país muy seguro y muy tranquilo. Sin embargo, estoy segura que entre la ciudad sea más grande, pues la tasa de inseguridad y de criminalidad va a ser mayor. Un atractivo muy grande de aquí la isla para todos los canadienses es la tranquilidad, seguridad y obviamente la calidad de vida que ofrece esto. Es por esos factores como la salud, el transporte, el costo de vida, la educación, el acceso a internet y el transporte público que hace Charlottetown, Halifax y el Atlántico de Canadá un destino muy llamativo para todos los canadienses, como les dije, para rehacer su vida y empezar de nuevo. Como ustedes pueden ver, atrás mío hay muchas personas jugando, personas descansando, almorzando, y la verdad es que en términos del COVID hemos sido muy afortunados y también este factor ha hecho que la isla sea aún más llamativa para inmigrantes y también para canadienses. A diferencia de provincias como Ontario o como Quebec, nosotros estamos muy afortunados porque las restricciones son muy pocas. Podemos salir libremente, la mayoría de lugares están abiertos, obviamente con el uso de tapabocas y con todas las precauciones, pero la verdad es que los casos activos son muy pocos y ya casi estamos saliendo de toda esta situación. Muy pronto la mayoría de la isla va a estar vacunada. Les quiero contar que yo ya tengo mi cita y la próxima semana probablemente me empiece mi proceso de vacunación. Yo les estaré contando cómo me va, pero quiero contarles que aquí pues todo sigue aún muy tranquilo. Además, quiero contarles que si ustedes se encuentran aquí en la isla y no tienen su health card, a pesar de que es muy importante tenerla, igual pueden aplicar a la cita de su vacuna. No importa si tú eres inmigrante, si eres estudiante, si eres trabajador, igual puedes tener derecho a tu vacuna, lo cual acelerará mucho más el proceso. Espero que este video les haya gustado mucho, que se hayan dado cuenta de lo maravilloso y llamativo que es el Atlántico de Canadá. Yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!